Bueno, Doc, buenas tardes, Doc. Bienvenido acá al canal. Estoy todavía nerviosa. Estaba esperando que usted venga para acá. Me parece que el conocimiento en ginecología quería que lo dé usted. Como yo le explicaba, invito a varios especialistas a responder preguntas tanto de estudiantes de medicina, pacientes y todo un poco, porque espero bastante que llegue este conocimiento por medio de las redes sociales. Entonces, eso, Doc. Me gustaría que se presente para las personas que no le conocen. Y bienvenido. Bueno, Jimena, bienvenida a mi consultorio. Siempre a las órdenes, un gusto volvernos a encontrar a los tiempos. Sí. Le felicito también por esta iniciativa de difundir la ciencia y difundir el conocimiento. Es una labor médica. Mi nombre es Bernardo Vega, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Soy especialista en ginecología y obstetricia, tengo un doctorado en ciencias médicas, una maestría en investigación de la salud, pero principalmente considero que el conocimiento tiene que estar al servicio de la gente, de quienes lo necesitan, y obviamente a través de él lograr una mejor salud. Perfecto. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas que nos dejaron bastantes y para poder lograr responder todas, vamos con la primera. Saludos, doctores. Me diagnosticaron de síndrome de ovario poliquístico y mi principal problema es el acné. El doctor me dijo que debo usar anticonceptivos orales, pero no me gusta. ¿Hay alguna alternativa de tratamiento? Bueno, el ovario poliquístico es una pregunta súper recurrente y muchas veces hay un sobrediagnóstico del ovario poliquístico. El ovario poliquístico debe tener al menos 3 criterios básicos. El uno es una amenorrea crónica, es decir, la falta de menstruación por largos periodos. La segunda es obviamente un hiperandrogenismo y una hiperandrogenemia, es decir, manifestaciones clínicas de las hormonas que son los andrógenos, principalmente excluyendo otras causas, ¿no? Y luego tenemos otros criterios menores como son la ecografía, como son los niveles hormonales que se pueden encontrar. Y dentro de la clasificación del ovario poliquístico, según unos criterios que se llaman criterios de Rotterdam, se les clasifica en A, B, C y D. Y dentro de estos 4 criterios de Rotterdam, básicamente la característica clínica, la tipo A, digámoslo así, es aquella que tiene sobrepeso y obviamente tiene amenorrea, falta de menstruación y obviamente hiperandrogenismo y hiperandrogenemia, más otras alteraciones que pueden presentarse. Ese es el cuadro clásico. Sin embargo, también hay otros cuadros que no son clásicos donde predomina la hiperandrogenemia, ¿sí? Que hay que valorarle con importante y especial cuidado. No todo acné es igual a ovario poliquístico. No todo acné o síndrome de virilización o androgenización es igual a ovario poliquístico, ¿sí? Primera cosa. Hay otras partes del cuerpo que pueden producir andrógenos, por ejemplo las suprarrenales. Es decir, dentro de este estudio del hiperandrogenismo también hay que ver la producción de hormonas que están fuera del ovario, por ejemplo como las glándulas suprarrenales. Estas hormonas principalmente están relacionadas, por ejemplo, con el sulfato de dihidroepiandrosterona, la epiandrosterona y la androstendiona, que son de origen suprarrenal. Si es que hay una alteración a este nivel, definitivamente el tratamiento debe ser o debe darse en varias etapas. No todo ovario poliquístico es igual a anticonceptivos. El ovario poliquístico también es parte de un síndrome que se llama síndrome metabólico, donde existe la dificultad de ingresar dentro de la célula la glucosa que está circulando. Y por eso el principal tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico clásico del tipo A es la metformina. Es decir, esta sustancia que nos ayuda a que ingrese la glucosa dentro de la célula. Hay cierto grado de insulinoresistencia, de hecho hay insulinoresistencia, y la glucosa nos evita o nos ayuda a que obviamente no se vaya acumulando la glucosa en otras partes. Si la glucosa no entra dentro de la célula, se acumula en otras partes del cuerpo, por ejemplo, el tejido adiposo. Entonces, volviendo a la pregunta. La primera, preguntémonos si es ovario poliquístico, ¿no? La segunda, si es que sí es un ovario poliquístico, lo que predomina son la hiperandrogenemia. Es decir, hay que dar sustancias que obviamente bloqueen los andrógenos. Hay algunas sustancias que están ligadas a los anticonceptivos, por ejemplo, como una sustancia que se llama ciproterona
o por ejemplo otra que se llama clormadinona, que está atada a los anticonceptivos y definitivamente puede beneficiar el ovario poliquístico, pero no necesariamente implica la toma de anticonceptivos. La ciproterona sola, o por ejemplo otras sustancias que se contraponen con los andrógenos, por ejemplo la flutamida, o inclusive otros fármacos que son usadas para otras enfermedades, por ejemplo como el ketoconazol, tienen efectos antiandrógenos. Pero lo principal en estos casos, básicamente, si es que quien nos preguntó no quiere usar anticonceptivos, están estas otras alternativas. Ojo que también el tratamiento debe ser conjunto, ¿no? En un ovario poliquístico clásico con una nutricionista, por supuesto en este caso con un dermatólogo o una dermatóloga, y claro que sí, partiendo del diagnóstico claro de que sea un ovario poliquístico. Hay hiperplasias suprarrenales congénitas que pasan por ovarios poliquísticos con sintomatología muy similar al hiperandrogenismo, que pueden ser la causa. En estos casos no se va a dar antiandrógeno solo, sino se tiene que dar sustancias que bajen la producción de cortisol y que bajen obviamente la producción suprarrenal, por ejemplo como corticoides, para bajar obviamente esta producción. Sin embargo, en este caso, si no quieren anticonceptivos, tenemos estas otras alternativas, como por ejemplo como la acetato de ciproterona, la flutamida, o por ejemplo también como el ketoconazol, u otros moduladores hormonales que tienen que usarse, pero partiendo de un diagnóstico claro de ovario poliquístico, si lo tiene o no lo tiene. Perfecto. Y justo como usted mencionaba, porque hace un tiempo también tuve un live con dermatología, y ella también lo mencionaba porque llegaron muchas igual de síndrome de ovario poliquístico, y que es un manejo multidisciplinario. Muchas veces detecta el dermatólogo y luego va al ginecólogo y el ginecólogo al dermatólogo, entonces a veces es un manejo multidisciplinario. Efectivamente. La siguiente pregunta. ¿Se puede usar anticonceptivos inyectables como tratamiento para síndrome de ovario poliquístico? Yo pienso que parte de la pregunta está respondida, ¿no es cierto? Básicamente lo que sirven, lo que hacen los anticonceptivos básicamente son dos cosas, digámoslo así. La una, cuando hay amenorrea, en el momento que se usan anticonceptivos y el problema básico es la falta de menstruación, se da anticonceptivos orales, por ejemplo, y se va a regular la menstruación. Se da anticonceptivos inyectables y se va a regular la menstruación. Se puede usar para regular la menstruación, pero básicamente, como decía, si es parte de un síndrome metabólico, no puede haber si es que es un síndrome de ovario poliquístico clásico sin metformina, no hay tratamiento. Uno. Dos, básicamente lo que ayuda, por ejemplo, en los casos de acné, son los que acompañan, o las sustancias que acompañan a los anticonceptivos. Por ejemplo, la ciproterona, que es un antiandrógeno, la clormadinona, que es un antiandrógeno, la drospirenona, que también tiene efecto antimineral o corticoide y antiandrógeno, pueden ayudar. Pero si damos simplemente un anticonceptivo inyectable sin poner el contrapeso de los anticonceptivos o de los acompañantes, digamos así, o de las progestinas que acompañan, definitivamente no vamos a tener el efecto adecuado. Es decir, si solo queremos generar que la menstruación sea regular, pues ahí está, ¿no? Pero si queremos tratar los acompañantes o los síntomas de hiperandrogenismo, muchas veces no es la primera alternativa usar anticonceptivos inyectables. Y ojo que obviamente tiene que tratarse de manera integral, la nutrición tiene que tratarse de manera integral, también los problemas de hiperandrogenismo y por supuesto partiendo del diagnóstico claro. Perfecto. La siguiente pregunta. Criterios de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. Bueno, en adolescentes es bastante complicado el diagnóstico, ¿sí? Sobre todo partiendo de que en términos medios, la menarquia, es decir, la primera menstruación aparece alrededor de los 12 a los 14 años y pasa un periodo de aproximadamente 4 años posteriores a lo que se presenta la menarquia, donde las menstruaciones suelen ser sumamente irregulares, es decir, hay periodos de amenorrea, no son menstruaciones regulares, es decir, si es que hay menstruaciones irregulares, decíamos que uno de los criterios clásicos del ovario poliquístico es la amenorrea, falta de menstruación, por más de 90 días o más de 35 días, ¿no? En adolescentes obviamente esto puede suceder por la inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario. La segunda cosa, en nuestra población, las
prevalencia de sobrepeso obviamente es alta y principalmente en la población adolescente. No necesariamente vinculada con síndrome metabólico, pero sí con los estilos de vida y con la alimentación. Es decir, juega un papel sumamente importante. Hay 3 criterios principales para el diagnóstico de ovario poliquístico en adolescentes, que básicamente son muy similares a los del adulto. Hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, es decir, tiene hormonas masculinas o tiene testosterona o hormonas elevadas. La segunda tiene manifestaciones clínicas, acné, hirsutismo, es decir, vello facial, aumento de vello en las piernas, aumento de vello justamente en la zona genital, que es obviamente signos de hiperandrogenismo, ¿sí? Y lo tercero, básicamente también anovulación crónica, es decir, periodos largos de amenorrea donde evidentemente no se produce la menstruación. Y un cuarto criterio que se suma, que los criterios que serían, incluiría una ecografía que estaría indicándonos que hay un ovario poliquístico. ¿Qué características debe tener una ecografía de ovario poliquístico? Principalmente que haya más de 10 microquistes en la superficie del ovario, indicando obviamente que no ha habido el proceso de ovulación adecuado. Serían entonces 4 los criterios: hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, por supuesto amenorrea crónica, y 4, un diagnóstico ecográfico que permita esto. Si no tiene hiperandrogenismo, no es ovario poliquístico. Si no tiene, obviamente, amenorrea crónica, ya estaríamos dudando de un ovario poliquístico, pese a que obviamente los criterios de Rotterdam, hay personas que tienen únicamente como manifestación clínica el hiperandrogenismo. Es decir, la clave en el diagnóstico del ovario poliquístico en la adolescente es el hiperandrogenismo. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta. Las nuevas guías, recomendaciones y tipos de implantes, por favor. Ya. Primero, ¿no? Los implantes no son métodos nuevos, son métodos que ya se usan durante mucho tiempo, ¿sí? Básicamente disponibles en el mercado tenemos en la actualidad 2 tipos de implantes. Uno que sirven para 5 años, que tienen una sustancia que se llama levonorgestrel, 5 años, por lo general vienen 2 palitos que se colocan en el brazo. Y tenemos implantes que sirven para 3 años, que tienen una sustancia que se llama etonogestrel. Básicamente dentro de las guías de manejo de estas sustancias y de manejo de la anticoncepción de emergencia no hay una restricción tácita. Es decir, ¿pueden usar adolescentes? Sí pueden usar adolescentes. ¿Pueden usar mujeres en edad fértil? Sí pueden usar mujeres en edad fértil. ¿Puede usarse durante la lactancia? La respuesta es sí. Tanto así que uno de los métodos que se usa como anticoncepción postparto o post-evento obstétrico son justamente la inserción de implantes con muy buena efectividad. Una de las condiciones importantes que una mujer debe saber antes de colocarse un implante, que estas sustancias no tienen estrógeno, y esa es una ventaja y a su vez la causa de algunos efectos colaterales. Una ventaja obviamente porque tiene una duración larga, es decir, una mujer que no desea fertilidad más allá de 1 año, 2 años, 3 años, es una alternativa adecuada. Al tener únicamente estas 2 sustancias que son progestágenos, no son estrógenos, tienden a generar un menor incremento de peso, es decir, estarían también indicados en mujeres que tienen sobrepeso u obesidad. La tercera cosa es obviamente como no tienen estrógenos, no interfieren con la lactancia, es decir, se puede dar durante el periodo de lactancia. Y otra cosa que también tienen una menor interacción, obviamente con fármacos, por ejemplo, como son los antidepresivos o por ejemplo como los anticonvulsivantes. Entonces se pueden usar en esas indicaciones o en esas circunstancias, pero principalmente por periodos largos. ¿Cuál es el efecto colateral? El efecto colateral principal de los implantes es que causa amenorrea, es decir, quita la menstruación. Y dentro de estos efectos colaterales puede tener pequeños manchados o sangrados pequeñitos, ¿no es cierto?, intermenstruales, o goteitos, que se llaman spottings, como un efecto colateral del uso de los implantes. Es decir, dentro de las guías y dentro de los criterios de elegibilidad de los implantes, básicamente son las características que tiene la mujer y el periodo de infertilidad o el periodo de tiempo que desee evitar un embarazo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, y esto traté de resumirlo porque me llegaron varias de la misma, y de hecho de métodos anticonceptivos son dudas
que están todo el Siempre tiempo. los anticonceptivos son Sí, una sí, sí, sí. Y esta pregunta, para resumirle de las muchas que me llegan. ¿Se puede cambiar de método anticonceptivo constantemente y cuáles son permitidos o hay un orden a seguir por algún efecto secundario? Gracias. Bueno, se puede cambiar siempre cuando existe una indicación médica, ¿no? Es decir, no puedo ir cambiando de anticonceptivo a anticonceptivo, de tabletas a ampollas y luego regresar a tabletas y luego un implante y luego... Es decir, siempre debe haber una causa por la que se puede cambiar. Si se puede cambiar, sí, claro que se puede cambiar. Una mujer que estaba tomando, por ejemplo, anticonceptivos orales, recuerden 21 días, descansa 7 días, o los que tienen obviamente 28 tabletas se toman de manera continua, cuando le toca el siguiente blister de anticonceptivos se puede poner, por ejemplo, un inyectable, ¿sí? Tranquilamente, sin ningún problema. O, por ejemplo, si está usando un anticonceptivo oral o un inyectable, cuando le tocaba justamente colocarse la nueva ampolla, que por lo general es durante la menstruación, se puede colocar un implante. O, por ejemplo, una T de cobre. Es decir, se puede cambiar. El asunto no es que si se puede, ¿para qué cambiar? Si es que tiene, obviamente, efectos colaterales con anticonceptivos orales, básicamente los otros anticonceptivos, por ejemplo, los implantes, pueden tener menos efectos colaterales que los anticonceptivos que tienen estrógeno y progesterona, es decir, existe una indicación de cambio. O, por ejemplo, si existen también indicaciones o existen efectos colaterales con los implantes, que pueden haber también cefaleas, pueden haber sangrados muy diferentes, ¿no es cierto? Puede echarse de la mano a otros anticonceptivos, por ejemplo, como la T de cobre, es decir, estoy usando un implante, ¿no es cierto?, de manera continua, pero ya no quiero usar hormonas, ¿puedo usar una T de cobre? Por supuesto que sí. Todos los anticonceptivos obviamente se pueden usar en mujeres jóvenes. Todos los cambios de anticonceptivos se recomienda que se hagan bajo supervisión médica y bajo las indicaciones médicas para evitar obviamente fallas en los anticonceptivos. Un ejemplo, si alguien se olvida de tomar una tableta y esto sucede recurrentemente, pues las tabletas no son las mejores alternativas porque en uno de esos olvidos va a haber una falla, es decir, cambiamos a métodos donde la memoria o donde obviamente por actividades distintas de la mujer no pueda acceder a tomar los anticonceptivos, pueden ser inyectables mensuales, inyectables trimestrales o implantes o una T de cobre, es decir, dependiendo de la indicación, ¿sí? Por ejemplo, y también dependiendo de algunas otras circunstancias. Por ejemplo, mujeres que tienen diabetes, mujeres que tienen infecciones genitales recurrentes, infecciones de transmisión sexual, ya no va a ser una mejor alternativa a la T de cobre. Es decir, hay que juzgar y hay que identificar cuál es el mejor anticonceptivo, es decir, de alguna manera individualizar la indicación. Uno, para evitar cambios y obviamente dos, para que obviamente existan los menores efectos colaterales. Y de esto, porque ya esa es la última pregunta de anticonceptivos, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en la rural, que no sé por qué tienen el pensamiento de que tienen que desintoxicarse de las hormonas y estando bien con su anticonceptivo, por lo general les dicen que no tienen que tener un periodo de desintoxicación, incluso les recomiendan sueros de desintoxicación, que no sé cómo ni dónde, pero muchas mujeres venían con esa información y que después en ese periodo de descanso que hicieron se quedaron embarazadas. En torno a los mitos, existen muchos mitos sobre los anticonceptivos, ¿no? Y uno de esos mitos evidentemente es que pueden dejar estériles, ¿no? Y no es así, ¿no? El segundo mito es que obviamente no puede usar anticonceptivos más de 5 años. Ese es un mito, ¿sí? Que después de 5 años tengo que tener un periodo de desintoxicación, ¿no? Y eso no es verdad, ¿sí? Básicamente los estudios han comenzado desde que comenzaron a usarse los anticonceptivos combinados. Las dosis que tienen los anticonceptivos actuales son más bajas que los originales. Los efectos colaterales que tienen los anticonceptivos son menos que los que tenían obviamente a su inicio. Y por ende obviamente el tiempo o la prolongación del tiempo que pueden usarse los anticonceptivos es mucho más largo. En algún momento, alrededor del 96, se hablaba de 5 a 7 años de uso continuo. Luego obviamente se vio que con control médico adecuado, el anticonceptivo puede usarse de manera continua y constante, siempre con los controles médicos adecuados. Los anticonceptivos pueden elevar los triglicéridos, sí, pueden elevar, pero principalmente cuando existe una predisposición genética. Aumentan obviamente las posibilidades de problemas en este sentido
por ejemplo, problemas de mama, sí, pero obviamente cuando no existe un control médico. Es decir, la evaluación anual de una mujer que está usando anticonceptivos, obviamente viendo su función hepática, su función lipídica, su función inclusive dentro de metabólica, es adecuado. Si todo esto sale normal, básicamente puede seguir usando. También obviamente está relacionado con problemas a nivel de la mama, es decir, el examen mamario también debe realizarse, y por supuesto una mujer que usa anticonceptivos, el tamizaje de cuello uterino también debe ser regular. Es decir, si tiene controles regulares, si no tiene obviamente efectos colaterales, si no va causando ningún problema, el tiempo no es definido, no hay tal desintoxicación. Estas desintoxicaciones suelen durar a veces 9 meses con embarazos no planificados. Entonces, no hay tal desintoxicación. Ese es un mito muy fuerte arraigado con los anticonceptivos. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la recomendación más oportuna para la realización del Papa Nicolau en las pacientes considerando la incidencia actual en nuestro país? Bueno, ese es un tema bastante interesante, ¿no? Y sobre todo eso venimos trabajando muy fuertemente en los proyectos de investigación que estamos llevando adelante. Y hay un desconocimiento bastante fuerte. Primero, ¿desde qué edad hacerse un Papa Nicolau? Las normas internacionales recomiendan a partir de los 21 años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo después de iniciar una vida sexual? Por lo menos 3 años después. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud se encuentra empeñada, y obviamente creo que los países signatarios del convenio a nivel mundial, como el Ecuador, también se encuentran empeñados en eliminar el cáncer de cuello del útero hasta el año 2030. Y básicamente con una estrategia que se llama 90-70-90, que implica que el 90% de la población esté vacunada contra el virus, el 70% de la población tenga pruebas de tamizaje de alta sensibilidad al menos 2 veces en la vida, 35 y 45 años, y obviamente aquellas mujeres que tengan la presencia de VPH, del virus del papiloma humano, tengan un seguimiento, o lesiones, tengan un seguimiento adecuado. Ese 90-70-90 sería el primer cáncer eliminado justamente con esta estrategia. ¿Desde qué edad entonces el Papa Nicolau? Desde los 21 años, pero básicamente, como le mencioné, la prueba con mucha mayor sensibilidad es las pruebas de detección del virus del papiloma humano, la biología molecular. La sensibilidad, la capacidad de detectar lesiones de un Papa Nicolau de una citología es de un 60%. De ahí que el éxito en la citología es repetirla cada 3 años. En tanto que en las pruebas de biología molecular tienen una sensibilidad cercana al 95%. Es decir, una prueba negativa usted no necesita repetirla en 5 años. ¿Sí? Y la Organización Mundial de la Salud dice al menos 2 veces en la vida de la mujer, 35 y 65 años. ¿Desde qué edad se debe hacer una prueba de detección? A partir de los 30. ¿Por qué a partir de los 30? Porque normalmente a partir del inicio de la vida sexual la mujer va a tener contacto con VPH, es decir, va a estar presente. Va a haber un sobrediagnóstico y muchas veces un sobretratamiento. ¿Sí? Tener VPH no significa tener cáncer. El 95% de las veces el organismo de la mujer elimina el virus del papiloma humano con su propia inmunidad en el lapso de 2 años. Y por eso obviamente se recomienda que comience a partir de los 30 años. Le cuento algo que justamente en la facultad hicimos un estudio, y estamos realizando un estudio con autotón, con automuestreo. Es decir, hemos hecho pruebas donde hay dispositivos que se pueden insertar en la vagina, o la simple muestra de orina tiene una sensibilidad similar a las pruebas realizadas por el ginecólogo, por los ginecólogos, para la detección del virus del papiloma humano. Es decir, si bien existen mujeres, que 4 de cada 10 de nuestro país que no se hacen en su vida, se han hecho una prueba de Papa Nicolau, estas pruebas de automuestreo, que pueden servirse útiles a partir de los 30 años hasta los 65 años, quitan obviamente esas barreras de tiempo, de espacio. No necesita usted un consultorio médico, no necesita usted evidentemente una infraestructura para tomar una muestra vaginal, sino se puede hacer tranquilamente en su domicilio. Estas con las pruebas de automuestreo, con igual indicación a partir de los 30 años. Si sale negativa, idealmente repetirlas cada 5 años hasta los 65 años. Perfecto. Hay otra pregunta que más o menos ya le respondió, pero igual. Si empecé mi vida sexual a los 29 años, ¿a qué edad debo realizarme el primer Papa Nicolau?
Bueno, si comenzó su vida sexual a los 29 años, lo que le recomendaría es que no se haga un Papá Nicolau, sino más bien a partir de los 30 años, ¿sí? Hacerse una prueba de detección del VPH. ¿Qué tiempo después se recomienda? Más o menos, si es que hubiese en esa primera relación contacto con VPH, el clearance del virus, la eliminación del virus se da aproximadamente en 2 años. Es decir, 3 años después del inicio de la vida sexual sería recomendable en este caso, ¿sí? ¿Por qué no inmediatamente? Obviamente va a comenzar va a generar un sobrediagnóstico. Y ojo, tener VPH no significa infidelidad, sino obviamente el virus del papiloma puede ingresar a la pareja actual a través de relaciones anteriores que obviamente tuvo tanto el varón como la mujer. Entonces, es importante tenerlo en mente, obviamente, para evitar ese riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Ok, perfecto. La siguiente. ¿Es posible contagiarse del virus del papiloma solo con roces de genitales? A ver, hay 2 tipos del virus del papiloma humano. Uno de bajo riesgo, que se llama justamente de bajo riesgo porque no tiene riesgo alto de cáncer. Y dentro de los virus de bajo riesgo justamente están 2 virus que son de las cepas 6 y 11, que son los encargados de causar las verrugas genitales, las comúnmente conocidas michas, ¿no? Las michas o estas verrugas genitales sí pueden obviamente transmitirse por contacto piel con piel. Es decir, la fricción de genitales obviamente sí puede ser un medio de transporte del virus del papiloma humano, principalmente aquellos que buscan epitelios gruesos como la parte externa de la vagina. Es decir, estas son la principal causa. Pero obviamente también la principal forma de transmisión del virus del papiloma humano, sobre todo aquellos de alto riesgo, los que causan cáncer de cuello uterino, es principalmente a través de la penetración. Y no solamente la penetración a través del pene, sino por ejemplo mujeres que utilizan juguetes sexuales o comparten juguetes sexuales, podrían estos juguetes sexuales tener en su superficie el virus del papiloma humano y ser un mecanismo de transmisión. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué opina el doctor de la vacuna del papiloma en mujeres de más de 20 años? He escuchado que solo sirve si se coloca antes de la primera relación. Esa es una muy buena pregunta. Y obviamente, como estamos viendo, dentro del mundo de la ginecología hay mitos, más mitos que certezas, ¿no? La vacuna obviamente está disponible a nivel mundial desde el año 2010. Y básicamente se comenzó a utilizar en mujeres que entre los 9 y los 14 años. Básicamente, ¿por qué a esa edad? Porque la vacuna tiene una efectividad de un 95% en evitar el cáncer invasor producido por el VPH. Es decir, la población meta inicial demostró ser las mujeres justamente de esa edad. La segunda población, obviamente, objeto, o que son meta para la vacunación, son los varones. Tanto, obviamente, que en la actualidad ha comenzado el Ministerio de Salud Pública con una campaña de vacunación a niños de 9 años. Sin embargo, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud está la vacunación también de niños de 9 a 14 años. Es decir, está la posibilidad. ¿Qué pasa si una mujer no se vacunó hasta los 14 años? ¿Puede vacunarse contra el virus del papiloma humano más adelante? Sí. Se llama vacuna de alcance. Justamente aquella vacuna que se puede poner entre los 15 a 26 años. Es decir, ¿sirve la vacuna? Sí. La segunda cosa que ha demostrado efectividad la vacuna no es terapéutica, pero una mujer que tiene VPH o una lesión producida por el virus del papiloma humano, la vacunación, evidentemente si no ha sido vacunada, la vacunación en estas mujeres puede ayudar a que la inmunidad del cuerpo elimine la lesión. Es decir, mujeres que tienen lesiones de alto grado, de bajo grado, post-cono, también pueden usar la vacuna. Y es más, nosotros los médicos, por lo general vamos a tener contacto con vapores, sobre todo cuando hay cirugía, con lesiones del cuello uterino. El virus del papiloma humano es el principal agente causal del cáncer de cabeza y cuello, es decir, también está recomendado para los profesionales de la salud que tenemos contacto justamente con el virus del papiloma humano. La eliminación del virus está también relacionado con la inmunidad. Mujeres que tienen inmunidad deficiente, personas viviendo con VIH,
también deberían ser inmunizados contra el virus del papiloma humano. Adicionalmente, nuestro país de salud sexual y reproductiva tiene una crisis bastante fuerte. Tenemos 3.800 agresiones sexuales denunciadas cada año en nuestro país. Y no sabemos si en esa relación sexual hubo contagio de VPH. Es decir, en estas mujeres o en estas niñas también. Es decir, el rango no solamente está entre los 10 a 14 años, hay una vacuna de alcance hasta los 26 años y las mujeres que no se han vacunado, por supuesto, pueden ser beneficiarias de los efectos positivos de la vacuna hasta los 45 años inclusive. Y si tienen riesgo de cáncer de cuello uterino, como mencionaba, ayuda a la regresión de lesiones, inclusive hasta un poco más. Perfecto. Y como ahora me menciona todo esto, por ejemplo, sabemos que el Ministerio de Salud no da para esas edades, pero es donde aquí, por ejemplo, en Cuenca, tienen disponibilidad de poder vacunarse. Básicamente hay dos cosas bastante importantes, ¿no? Mencionaba justo que el Ministerio de Salud Pública está vacunando a niños de 9 años. El rango sería ideal hasta los 14. Perú comenzó en el mes anterior a vacunar hasta los 18 niños, y bueno, adolescentes, tanto varones como mujeres. Creo que todos los ginecólogos en las ciudades, en las distintas ciudades, tienen acceso a la vacuna. Es decir, es factible que visiten a su ginecólogo de confianza, ginecóloga de confianza, y obviamente puedan tomar la vacuna. El objetivo principal es obviamente que la vacuna sea gratuita, eso es lo que quisiésemos. Claro. Y hacia allá obviamente estamos empujando y trabajando, buscando que la Asamblea genere una ley de la prevención del cáncer de cuello uterino con un acceso más amplio para la vacunación. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta. En pacientes embarazadas, ¿en qué caso es adecuado usar ácido acetilsalicílico? ¿Desde la semana 12 en adelante o hasta cuándo se puede iniciar y hasta cuándo debería tomar? Fíjese que es una muy buena pregunta, ¿no? La principal causa de muerte actualmente, hace unos par de años era el COVID en las mujeres embarazadas, son justamente los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia. Y se ha demostrado que dos sustancias son útiles para la prevención de la preeclampsia. El uno, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, para quienes no conocen, y el calcio, la aspirina de 80 miligramos. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Nosotros podemos saber que existen factores de riesgo para tener, obviamente, una preeclampsia. Entre los factores de riesgo, por ejemplo, un embarazo adolescente, más, por ejemplo, sobrepeso, o, por ejemplo, si existen antecedentes familiares de eclampsia o de preeclampsia grave, o, por ejemplo, si existen alteraciones renales, autoinmunitarias, etc., son una indicación. ¿Quiénes son aquellas mujeres, justamente, quienes deberían usar aspirina? Justamente todas aquellas mujeres que se encuentran en riesgo de desarrollar preeclampsia o trastorno hipertensivo. ¿Desde cuándo? Bien lo dice la pregunta, desde las 12 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del embarazo. Porque no olvidemos que justamente el efecto de la aspirina y tanto del calcio son beneficiosos para mantener el tono de los vasos sanguíneos y de alguna manera los antiinflamatorios como la aspirina justamente están relacionadas con la génesis de la preeclampsia, que es justamente la cascada del ácido araquidónico vinculada con factores de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Es decir, para no ser tan técnicos, actúan contra un proceso inflamatorio que se produce o que se genera justamente un cuadro de preeclampsia. Es decir, desde las 12 semanas, 80 miligramos al día y calcio también adicionalmente hasta el final de la gestación. Ok, perfecto. La siguiente. Doctor, por favor, me hicieron cesárea hace 8 días y me retiraron los puntos, pero yo le veo a mi herida aún abierta y roja. ¿Podría estar infectada? ¿Y hay alguna recomendación de cremas o algo para que la cicatriz de la cesárea no quede tan fea? Bueno, lo primero, si está roja, los principios básicos de la inflamación son calor, dolor y rubor, es decir, enrojecimiento. Es un principio básico de toda herida que esté infectada. Si está roja, obviamente habría que ver qué se está sucediendo y realmente existe una infección. La segunda cosa, si está abierta, evidentemente habría que ver el grado de apertura que tiene esa herida. Si es que la apertura de la herida va hasta la profundidad de los tejidos, es decir, hacia el plano subcutáneo, es decir, habría que aproximarla para evitar que justamente a través de esa brecha que existe hay una infección. Pero simplemente si los bordes son los que están separados, son justamente
algo falta simplemente de aproximación de los voces. Habría que ver de qué profundidad es esa separación, lo cual implica que obviamente el color, ¿no es cierto?, el color rojo que tiene y esa apertura tiene que ser evaluada por un médico para ver si existe o no existe una infección. Existen formas de que haya una menor cicatriz, digamos lo que es relativo, ¿no? Muchas veces hay personas que tienen una sensibilidad muy especial o una forma de cicatrización de su tejido muy especial y tienen tendencia a formar queloides, que son justamente las cicatrices grandes que tiene la mujer. Eso ya definitivamente depende de cada persona. Sin embargo, hay sustancias que se llaman queratolíticos, ¿sí?, que obviamente una vez que ya ha cicatrizado, digamos, la herida, evita que obviamente esa agregación de tejido que forma el queloide se vaya produciendo. Hay algunos en el mercado que obviamente aplicados en la herida después que ha cicatrizado, porque más o menos hablamos de unos 15 días, aproximadamente 3 semanas, se pueden colocar para evitar la generación del queloide. Pero en este caso, si la herida está roja y está abierta, pues veamos si no está infectada. Primero valoración y posterior a eso. Efectivamente. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué opinas si se llegaran a usar células TCAR dirigidas en endometriosis para erradicarla? Bueno, ¿qué opino? Básicamente opinaría que tendría que haber un mayor número de estudios que puedan validar esto. Mire que las células TCAR son células, producto de células madre, ¿sí? Vamos de un concepto básico. La endometriosis es la ubicación fuera del útero de un tejido endometrial. Es decir, el endometrio es la superficie más interna del útero. Dentro de las teorías de la producción de la endometriosis, ¿por qué se ubica este tejido fuera de la cavidad uterina? Básicamente hay muchas y varias. Entre las teorías obviamente está que hay un reflujo útero-tubárico, es decir, que de la trompa sale del útero, va a la trompa y de ahí a la cavidad abdominal. Y obviamente esas siembras del tejido endometrial comienzan a crecer. Evidentemente el organismo no reconoce ese tipo de células y les permite el crecimiento, lo cual habla de un déficit obviamente autoinmunitario. La segunda, se ha visto que en mujeres que tienen endometriosis hay una gran cantidad de macrófagos. Los macrófagos son células que se comen a las otras que no deben estar en su lugar. Pero para que haya justamente esa gran cantidad de macrófagos, hay sustancias que se llaman sustancias proinflamatorias, ¿no? Leucotrienos, etcétera, que están ahí a ese nivel, que generan justamente ese proceso de inflamación. Es ahí justamente donde actúan estas células TCAR. Las células TCAR son justamente aquellos linfocitos T modificados que detectan el tejido endometrial y básicamente lo destruyen. Estas células están en experimentación principalmente para el tratamiento de algunos tipos de cánceres, no necesariamente para la endometriosis, primera cosa. La endometriosis básicamente tiene varias líneas de tratamiento y depende de la sintomatología que tenga, es decir, puede pasar con anticonceptivos, con analgésicos primero, luego obviamente con anticonceptivos que bloquean los estrógenos, obviamente con anticonceptivos o con sustancias antiestrogénicas y pasar de ahí a la cirugía. Más o menos las células TCAR estarían en esta segunda línea, donde bloquearían esta tercera línea, donde bloquearían justamente los receptores y destruirían obviamente las células endometriales que están en la cavidad abdominal. Es decir, todavía está bastante por avanzar. Sin embargo, los biosimilares y las sustancias generadas de esta manera han demostrado una efectividad bastante interesante, por ejemplo, en algunos cánceres. El cáncer de mama, por ejemplo, con todos estos MAPs, que son justamente biosimilares o sustancias que bloquean los receptores, han demostrado una altísima efectividad. Creo que es una opción prometedora, pero todavía está en fase de experimentación y de estudio, principalmente para el tratamiento de la endometriosis. Pero está en fase internacionalmente, o sea, aquí en Ecuador. En Ecuador todavía, que sepa yo, no está disponible y dentro de los protocolos de manejo de la endometriosis todavía no está incluido. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera que un ciclo menstrual es irregular? En mi caso, mis periodos duran entre 23 y 31 días y según la aplicación en la que registro mi ciclo soy irregular. Pero ¿cómo puedo determinar eso? Bueno, básicamente lo más regular de la mujer es que sea irregular, ¿sí?
son poquísimas mujeres que tienen menstruaciones cada 28 días. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos un rango, ¿sí? Y el rango obviamente va desde los 22 a los 35 días, es decir, menstruaciones que suceden con intervalos de entre 22 a 35 días son consideradas normales. Es decir, en este caso, si menstrua a los 25 días y luego a los 30 días, etc., son hasta cierto punto menstruaciones normales. No implica, obviamente, volviendo al tema del ovario poliquístico, si tiene otras manifestaciones, dolor, si tiene periodos donde no viene menstruación, si hay signos de hiperandrogenismo, por ejemplo, como un ovario poliquístico, por ejemplo, secreción láctea y además de alteraciones menstruales, porque eso se relaciona con hiperprolactinemia, pues ya es un motivo de consulta. Pero si no hay ninguna sintomatología y las menstruaciones están siendo regulares, pues está dentro de un proceso normal de duración de las menstruaciones. Perfecto. La siguiente. ¿Qué indicaciones generales y medicamentosas debería darse a una mujer que se le realiza una histerectomía a temprana edad? Bueno, la primera cosa, actualmente se busca obviamente evitar las histerectomías a temprana edad, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino es preferible hacer un tratamiento como un lipo, sacar justamente la porción alterada del cuello uterino que una histerectomía, ¿no? Por ejemplo, también en caso de miomas en mujeres jóvenes, lo que se busca es hacer una miomectomía, es decir, sacar el mioma en vez de sacar el útero, ¿no? Es decir, cada vez va siendo menos frecuente, sin embargo se dan, y se dan por varias razones, ¿no? Inclusive las histerectomías postparto, cuando hay obviamente hemorragias obstétricas, cuando han fallado toda la serie de medidas para evitar esa pérdida del útero, para evitar obviamente esa histerectomía, evidentemente han fallado, ¿no? ¿Qué indicaciones se van a dar? Vamos a ver, hay algunos escenarios donde se puede obviamente generar distintos problemas. Normalmente en mujeres jóvenes, cuando no existe una patología oncológica, se mantienen los ovarios. Es decir, los ovarios van a mantener la función hormonal. Los ovarios son aquellos que producen los estrógenos. Los estrógenos están relacionados obviamente con el desarrollo de la piel, justamente con el tejido colágeno, con la secreción vaginal, con la lubricación vaginal, etc. Es decir, si se mantienen los ovarios, básicamente su vida va a estar transcurriendo dentro de lo normal. Si no se mantienen los ovarios, evidentemente ahí implica un mayor riesgo. Una histerectomía a edad temprana básicamente significa la deprivación hormonal, y esto a su vez genera una disminución o problemas relacionados con osteoporosis. Es decir, una mujer que tiene una histerectomía temprana puede tener un mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, en estas mujeres, terapia de reemplazo hormonal y sustitución de calcio y vitamina D son elementos sumamente importantes. Es decir, depende muchísimo del caso, ¿sí? Se ha visto obviamente, aunque no es un hecho claro, que el síndrome climatérico, es decir, los sudores, bochornos, sofocos, calores, etc., pueden venir un poquito más temprano en aquellas mujeres que tienen una histerectomía temprana. Normalmente sucede esto a partir de los 40 años, pero si da una histerectomía temprana puede haber un síndrome climatérico temprano. Y si esto sucede, básicamente la suplementación o la terapia de reemplazo hormonal, el calcio y obviamente la vitamina D para evitar la osteoporosis debería ser obviamente un elemento fundamental. Es decir, si tienen los ovarios, básicamente, y la mayor parte de mujeres van a mantener su vida normal. Si es que se retiran los ovarios, obviamente vamos a tener una depresión hormonal y se necesita hacer una intervención. Y si es que obviamente se presenta una menopausia, un climaterio más temprano, básicamente las mismas indicaciones con terapia de reemplazo hormonal. Pero por lo general, ventajosamente, una mujer que es histerectomizada tempranamente y se conservan los ovarios, que es la tendencia actual, básicamente puede llevar su vida absolutamente normal. Perfecto. Nos quedan todavía unos minutitos y si todavía tiene tiempo para responder algunas, porque ya veo por acá algunas preguntas, entonces vamos a tratar de escoger, porque ahorita ya terminamos con las que nos dejaron y vamos a ver aquí las que nos han dejado.
A ver. Aquí está una pregunta. Dice, ¿una mujer joven se puede ligar a pesar de que sea joven? A ver, primero, toda decisión que tome una mujer es obviamente basada en un consentimiento informado. Y el consentimiento informado implica que la mujer conozca realmente a la situación o a la cirugía que está yendo a someterse, y entre ellas la ligadura. Se le debe informar a la mujer básicamente que la ligadura es un método definitivo, ¿no? Y si no hay deseo de paridad o hay una paridad satisfecha, si la mujer, a sabiendas de que es un método definitivo, básicamente desea ligarse, pues no ligarla es vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos. Siempre y cuando, repito, que obviamente sea una decisión informada, no con ningún tipo de presión, ¿sí? Entonces, ¿qué edad? ¿Sí? ¿Qué edad sería la óptima? Básicamente, la edad a la que la mujer decide. Por ejemplo, nuestra tasa de embarazo en adolescentes es alta y hay mujeres que a los 19 años tienen 4 hijos. Hay en nuestro país. Ya no hablamos de la prevención del primer embarazo, sino del segundo y el tercer embarazo. Y ya no quiere tener más hijos, pues, y tiene 19 años, pues sabiendo que es un método definitivo, a sabiendas evidentemente que puede cambiar de pareja, y a sabiendas obviamente que puede tener o desear fertilidad, evidentemente si ella, a pesar de todo esto, resuelve ligarse, pues el médico no puede vulnerar los derechos. Lo que insisto es obviamente en el consentimiento informado, en su información, y obviamente para que tome su decisión de manera autónoma para decidir si tiene o no tiene la ligadura. Es otro mito, que tiene que tener 27 años para ligarse. Es otro mito, es totalmente falso, y obviamente la paridad satisfecha es uno de los elementos. Y otras mujeres, la maternidad es un derecho, y la maternidad no es una obligación. Es decir, si es que una mujer no desea tener hijos, por cualquier motivo, y obviamente quisiese una ligadura, por ejemplo, se puede hacer. Casos que ha habido, una mujer transmasculina, ¿no? Un transmasculino que no quiere tener hijos, pues 19, 20 años se ligó. Obviamente es su deseo, pero siempre obviamente tomando en cuenta de que si existe la posibilidad de que en algún momento quisiese tener un hijo, pues usemos métodos reversibles, y si es que no es así, pues la ligadura es una alternativa. Perfecto. Aquí hay una pregunta un poco relacionada. ¿Es recomendable la oforectomía en mujeres que no quieren tener hijos? No. Definitivamente no. Para la ligadura o los métodos anticonceptivos son justamente los elementos fundamentales para la anticoncepción. La oforectomía realmente tiene indicaciones muy precisas, ¿sí? Y una de las indicaciones precisas de la oforectomía, por ejemplo, son cánceres hormonodependientes, por ejemplo, cáncer de mama. En esas circunstancias, evidentemente, están relacionadas la oforectomía. El efecto de una oforectomía, es decir, sacar los ovarios como método anticonceptivo, tiene más riesgos que beneficios. Puede generar una menopausia temprana con todas las manifestaciones clínicas de una menopausia: calores, sudores, bochornos, intranquilidad, nerviosismo, etcétera, etcétera. Más obviamente los efectos secundarios que puede tener con osteoporosis, incremento de riesgo de cardiopatías, hipertensión, hipertrigliceridemia que aumente los lípidos, y obviamente riesgos de eventos cerebrovasculares. Es decir, si ponemos en un plato el riesgo que tendría es mucho mayor si hacemos una oforectomía, sobre todo, y no se considera, o la oforectomía no es per se un método de planificación familiar. Perfecto, muy bien. La última pregunta antes de dejarle. Con gusto. Hay muchas preguntas sobre Papa Nicolau, pero creo que abordamos ese tema también antes. Claro que sí. Dice, bueno, aquí hay una. Doctor, ¿qué estudios o procedimientos debe realizarse una mujer de 30 años que desea ser mamá pero aún no lo ha conseguido? A ver, básicamente la infertilidad es un problema
que afecta aproximadamente al 5% de las parejas en nuestro medio, ¿sí? Cuando hablamos de infertilidad, infertilidad es obviamente la incapacidad de concebir, de quedar embarazada, luego de un año de relaciones sexuales regulares, ¿sí? La posibilidad de que una relación sexual termine en un embarazo es de un 20%. Y obviamente la repetición de las relaciones sexuales va incrementando el porcentaje. El 80% de las mujeres va a embarazarse dentro del primer año de relaciones sexuales regulares. Es decir, si esta mujer dentro de que tiene 30 años desea embarazarse para iniciar cualquier proceso de diagnóstico o de infertilidad, básicamente debería esperar este año. Pero obviamente ya nos puede alertar que debe haber algunos estudios. Si es que la mujer tiene 30 años, ¿no es cierto?, pero presenta galactorrea, es decir, secreción de leche, eso nos orienta a que existe obviamente una hiperprolactinemia. Y esa es la causa de que no se puede embarazar. Es decir, si ya detectamos una alteración, por supuesto debemos hacer el tratamiento. Si es que tiene antecedentes, por ejemplo, de ovario poliquístico, si tiene antecedentes de problemas tiroides, ¿no es cierto?, entonces debería iniciar justamente un screening de infertilidad. Pero caso contrario, un año, ¿sí? Por lo general, una mujer que menstrua regularmente es una mujer que ovula regularmente, ¿sí? Primer elemento. Los primeros exámenes que se suelen hacer o que se recomiendan justamente es pedir aquellas hormonas que están involucradas en el ciclo menstrual. Estrógenos, progesterona, FSH o la hormona FSH y LH. Y obviamente ir viendo estos valores a lo largo del ciclo. Por ejemplo, una mujer normal, los valores de progesterona, de estrógenos, perdón, son alrededor de 50 picogramos alrededor del quinto día o del ciclo menstrual. Ya sube a 150 picogramos cuando está obviamente alrededor del día 7 y tiene alrededor de 300 picogramos cuando está cerca de la ovulación. Y posteriormente, en la segunda fase del ciclo menstrual, una progesterona mayor a 25 indica que esta mujer ovuló. Primer examen que se puede hacer, un monitoreo hormonal del ciclo menstrual, ver cómo están estas hormonas y adicionalmente pedir prolactina y el 3T4 y TSH. Adicionalmente una ecografía y por supuesto, no olvidemos que el factor masculino también es importante. El 30% de las infertilidades básicamente están relacionados con el factor masculino. Es decir, un espermatograma al compañero es importante porque puede usted hacer todos los exámenes habidos por haber en una mujer y detectar obviamente que el factor masculino puede ser inmerso o puede estar obviamente en un, digámoslo así, mixto, un factor femenino y un factor masculino. Perfecto. Bueno, sé que ya tiene una paciente, entonces para no molestarle más, solamente me gustaría que le explique, hay muchos de aquí que son estudiantes de medicina, médicos generales y que de hecho están en busca de saber qué especialidad quieren hacer. Más o menos una orientación de cuánto dura la especialidad de ginecología, qué pasos se tienen que seguir y usted por qué decidió ser ginecólogo. Bueno, un médico nunca deja de estudiar. Así tenga especialidad o no tenga especialidad. El último día que deje de estudiar un médico va a ser el día que deje de ejercer. Sí. Y obviamente eso va a depender muchísimo de su interés. La ginecología, y al igual que las otras especialidades, creo que tiene muchísima vocación. La ginecología es una especialidad donde básicamente usted no tiene horario, donde obviamente usted y su paciente tienen que obviamente estar presente y pendiente a la hora que sea y el día que sea. Es una de las profesiones y de las áreas más sacrificadas, pero obviamente yo considero que una de las más bonitas. No hay una experiencia más bella que la de recibir un niño, una niña. No hay una experiencia más bonita que obviamente ver justamente ese proceso de quienes han decidido ser madres. No hay una tarea más dura que obviamente revertir esas altísimas tasas de embarazos no planificados en nuestro país y obviamente de embarazos en adolescentes. Es decir, es una tarea bastante dura que nos toca a los ginecólogos, pero sin embargo obviamente depende muchísimo de su afinidad. Hay quienes tienen más afinidad por los niños,
hay quienes tienen mucha más afinidad, obviamente por las ramas quirúrgicas, pero en mi área, la ginecobstetricia, implica las dos cosas. Implica obviamente una muy buena análisis clínico, como lo que hemos conversado ahora, implica obviamente este control rutinario del embarazo y también implica cirugía. Es decir, tiene un acúmulo de cosas que definitivamente le hacen una de las especialidades más bonitas. Cada especialista va a decir exactamente lo mismo de su área, pero obviamente depende de la vocación, de lo que a cada una de las personas le guste. Y obviamente muchas veces cuando usted trabaja en lo que le gusta, básicamente no es un trabajo, sino obviamente es un desarrollo personal. Entonces es importante también ver las áreas en las que nosotros somos competentes y en las que nos gusta y nos visualizamos justamente en mucho tiempo cómo vamos a actuar. Y ese es un elemento fundamental. No hago propaganda a mi especialidad porque obviamente todas son importantes. La salud pública en el Ecuador es una cosa realmente importantísima. La medicina familiar tiene una importancia trascendental para combatir justamente en todos los niveles todos los problemas que estamos hablando. Y por supuesto, la medicina general, desde comenzando la rural, tienen un rol fundamental en el mejoramiento de la salud de todas las personas, todos los profesionales de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, fisioterapistas, y un trabajo armónico y mancomunado son absolutamente necesarios para alcanzar ese objetivo de salud para todos y evitar o mejorar obviamente la salud preventiva y prevenir básicamente la enfermedad. Perfecto, Doc. Muchas gracias por haber aceptado, por haber respondido todas las dudas y las que además nos dejaron acá. Creo que está además también las felicitaciones y agradecimientos que le dan las personas que están acá conectadas. Entonces, gracias, Doc. Esperemos tenerle para otras cositas. Con todo gusto. Esta es su casa, siempre estamos a sus órdenes. Y nada, gracias también a todos ustedes que estuvieron acá conectados y pendientes. Y recuerden que de todos modos yo siempre subo completo si se lo perdieron, porque veo que hay algunas personas que dicen que llegaron tarde, pero igual yo lo subo completo. Así que eso, Doc. Gracias. Muchas y gracias gracias a ustedes.